Queridos amigos, colaboradores, asistentes, colegas que nos honran en esta tarde de día viernes ya con su presencia. Muy feliz, muy orgulloso, muy contento de poder estar con ustedes compartiendo una oportunidad académica única, en donde tengo el gran honor de poder presentar a ustedes a una colega, a una colaboradora de nuestra casa de estudio, nuestra Universidad Benito Juárez, emplazada en la hermosa ciudad de Puebla, en México. Me refiero a la señorita Claudia Lorena Suárez. Claudia es colombiana y la temática que en el día de hoy nos va a hablar, que es muy relevante, muy importante para las actividades que estamos realizando en este momento, nos referimos a los estudios de impacto ambiental, que es el camino hacia la viabilización de un proyecto. Les cuento que Claudia, ella es especialista en temáticas de medio ambiente. Básicamente tiene un currículum, una hoja de vida que es muy amplia, donde la expertise de Claudia ha hecho merecedora de reconocimientos, de llegada a instituciones tan amplias a nivel colombiano, por ejemplo, como la tan querida institución que es transversal para Colombia, que es el SENA. Claudia es ingeniero ambiental, posee un magíster en ingeniería sanitaria y ambiental, también un magíster en dirección y gestión de proyectos como tal. Su experiencia, principalmente en los ámbitos del medio ambiente, han transitado en función del tratamiento de aguas residuales domésticas, industriales, la potabilización de estas, el manejo y tratamiento también de residuos sólidos, de tipo ordinarios o especiales, e incluso los peligrosos, que tiene una amplitud importante de manejo. Ella también tiene experiencia en docencia, en posgrado, principalmente también el desarrollo de estudios ambientales a nivel de consultoría e impactos también ambientales. En los planes de manejo ambiental, en donde también ha realizado planes de contingencia, medidas de estos manejos y levantamiento de veda incluso. Hay programas de seguimientos, de tipo de diagnósticos y de monitoreo, de planes también de abandono y restauración final, en donde la entrega de plantas, de faenas, esta disposición es muy importante. Ha trabajado en diversas instituciones. Por citar solo algunas, me refiero, por ejemplo, ha estado en la empresa Geomática y Medio Ambiente Consultores, está también en la Universidad de Caldas como tal, como docente en el área de posgrado de especialización en gerencia agraria. También ha estado realizando estudios de ingeniería ambiental en la universidad como tal, con cargos diversos en la empresa WSP de Colombia, también en la empresa de constructores y ambientales limitada. En cada una de ellas ha destacado precisamente por su amplitud. Ha estado también trabajando en una institución que es tan apreciada y tan diversa como es en el caso de Ecopetrol, también en el consorcio CELSMA y varios otros más. Claudia, es un privilegio poder tenerla acá en nuestra casa de estudio porque la temática que nos va a hablar ella y a través de su experiencia, tanto académica como laboral, es básicamente cómo el desarrollo de los estudios de impacto ambientales facilita la elaboración de un proyecto. Actualmente existe un gran número de métodos para identificar entonces el manejo de impactos, pero no obstante, muchos de ellos no logran, no han sido generalizados o bien desarrollados en los diversos sectores industriales a los que llegan. Los métodos muchas veces se valen de instrumentos ampliamente conocidos por los profesionales en las temáticas de medio ambiente, como somos los que estamos acá presentes, y de seguro varios de nuestros asistentes están muy fuertemente vinculados con el ámbito ambiental. Esta ponencia pretende ahondar en temáticas puntuales relacionadas entonces con la elaboración de los estudios de impacto ambiental, donde se va a brindar herramientas de campo, de postcampo, para el licenciamiento o la visibilidad ambiental y la viabilidad ambiental. El propósito básicamente es conseguir que
ustedes, los asistentes, adquieren esas destrezas y habilidades en la elaboración de un estudio de impacto ambiental a través de diversas temáticas y que sean de tipo multidisciplinaria. Queridos amigos, es un honor, es una honra poder presentarle a ustedes a una profesional joven que ha destacado en los ámbitos de medio ambiente. Claudia también ha sido colaboradora de nuestra casa de estudio, ha tomado diplomados y también próximamente ha trabajado en temáticas también de medio ambiente con nuestra casa de estudios. Así que, queridos amigos, solo sin más preámbulo que el que acabo de comentar y sin el afán de aburrirlos, voy a dejar en compañía a ustedes de Claudia para que puedan realizar también el seguimiento de su presentación. Les recuerdo que esta presentación queda íntegramente grabada en formato MP4 como un material académico de amplia y alta factoría como la que vamos a recibir. Querida Claudia, un gusto saludarte nuevamente y dejo ante ti a nuestra audiencia que está ávida por querer escucharte y aprender de tus conocimientos. Muchas gracias. Hola Ignacio, buena tarde. Muchas gracias a ustedes, Universidad Benito Juárez, por la invitación. Estoy muy complacida y además de ver la acogida tan interesante que tiene la conferencia. Pues es importante resaltar. Gracias, Claudia. A usted, Ignacio. Perdón, solamente comentar que su cámara se ha apagado. Si la puede habilitar, por favor. Ahí estamos. Perfecto. Perdón, disculpa. Muy bien. Entonces, la dejo en compañía de nuestros asistentes. Queridos amigos, van a quedar en muy buenas manos. Ahí escuchen, por favor, y luego pueden realizar las preguntas respectivas. Gracias, Claudia. Gracias, Ignacio, y gracias, Universidad Benito Juárez, nuevamente por la invitación. Es importante contarles que estamos en el cuarto ciclo de conferencias internacionales y a través de estos webinars, pues, se establece un acercamiento muy directo con los participantes. Tenemos aproximadamente unos 45 minutos para contarles de qué se trata esta temática en particular, unos 15 minutos de preguntas, pero seguramente me voy a extender un poco más porque me caracterizo por hablar un poquito de más, pero la verdad es que la idea, más que cualquier cosa, es que ustedes se vayan con un material que sea interesante, que puedan en algún momento utilizarlo en los aspectos laborales en su vida y que pueda de alguna manera atender las inquietudes que surjan con la temática que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a hablar de estudios de impacto ambiental, el camino hacia la viabilización de un proyecto. Se desarrolla en 10 ítems, algunos de ellos van a ser un poco más desarrollados o más profundizados que otros, con el propósito de que ustedes tengan bastante material para revisar o incluso para analizar y posteriormente establecer sus inquietudes o preguntas. Entonces tenemos un contenido, empezamos con una justificación. ¿Cuál es nuestra justificación? Los estudios ambientales deben ser elaborados por profesionales que además de competentes sean sensatos, profesionales autocríticos, investigadores disciplinados, capacitados, con creatividad y con alta capacidad de análisis y de observación. Cada proyecto y cada sector es particular y en consecuencia las afectaciones o manejos que le debemos dar. Quiero hacer énfasis en este párrafo específico porque dentro de los estudios ambientales generalmente la mayoría de los profesionales, y entre ellos me incluyo, caemos en el copia y pegue. Pero es importante, estimados asistentes, que este copia y pegue se adapte a la realidad del proyecto, al sector, al sitio donde es ubicado. El sector, hablando del sector productivo, el sitio donde se ubica, a la idiosincrasia de las personas que habitan específicamente esta zona o área de influencia del proyecto. Entonces, la actividad se puede hacer y no está de más estigmatizarla, solo que debemos adaptarlo a las realidades de los proyectos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes como asistente? Aplicar los conceptos aprendidos y mejorar todos los días en tomas de acciones acordes con la realidad de los proyectos. Y obviamente acordes con la capacidad y los criterios y análisis que día a día vamos teniendo en nuestro vivir. Objetivo general.
obviamente de la conferencia, generar conocimiento y entregar herramientas para efectuar un estudio de impacto ambiental. Si bien es un poco ambicioso, porque en 45 minutos pues seguramente no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollar esto que es un universo de información y de conocimiento, sí quiero entregar las cosas más puntuales y que sé, de acuerdo a la experiencia, que les va a servir para sus ocupaciones. Entonces, inicialmente arrancamos con unos conceptos básicos. El objeto es como tener en contexto los conceptos que se utilizan generalmente dentro de los estudios ambientales. Entre ellos, ¿qué es ambiente? Que es el conjunto de elementos abióticos y abióticos que se sitúan dentro de la biosfera. ¿Qué es impacto ambiental? Es cualquier afectación, alteración, modificación de las condiciones iniciales del ambiente. Impacto ambiental visto desde el punto de vista, valga la redundancia, antes de que se establezca el proyecto en una zona. ¿Qué es un área de influencia? Es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. ¿Qué es una línea base? Es una caracterización ambiental inicial antes del establecimiento del proyecto. Aquí es importante decir, como en términos de consultores, es tomar una fotografía. ¿Qué existe en la zona? Congelar. ¿Qué existe antes de que yo llegue como proyecto o como sector? ¿Y qué existe en dónde? En los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos. Es decir, en el ambiente y recursos naturales y su relacionamiento con el entorno. ¿Qué es una zonificación ambiental? Pues es la determinación de áreas frágiles, sensibles, vulnerables, amenazadas o en riesgo en el contexto de los estudios ambientales. ¿Qué es la exploración? Pues es una búsqueda de un recurso, cualquiera que sea oro, esmeralda, carbón, hidrocarburos, etcétera, etcétera. ¿Qué es explotación? Son todas las actividades encaminadas a extraer ese recurso que una vez fue explorado. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Pues es un instrumento básico para la toma de decisiones. El estudio de impacto ambiental es un documento que se elabora cuando el proyecto demanda licenciamiento ambiental ante la autoridad ambiental competente, que para el territorio nacional, es decir, para Colombia entiendo que hay algunos asistentes de México, de Chile, de Perú. Entonces, esto para el contexto de Colombia, existen dos autoridades ambientales competentes. Una es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que en nivel de jerarquía está justo abajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y otra autoridad ambiental competente que existe en Colombia son las corporaciones autónomas regionales. Estas dos autoridades son las encargadas de otorgar o negar las licencias ambientales a los proyectos. Cuando le compete a la ANLA, generalmente es cuando, primero, pues el proyecto es del sector de hidrocarburos, todo se tramita a través de la ANLA. Y segundo, cuando el proyecto está en jurisdicción de dos o más departamentos. Cuando es un departamento, le compete a la Corporación Autónoma Regional. ¿Y esto de acuerdo a qué? Pues hay unos decretos, como citando los más recientes, estaba el 2820, luego el 2041 y ahora es el reglamento único, el 1076, que salió en mayo del 2015. Entonces es un reglamento que compila toda la legislación ambiental vigente, y en ese reglamento pues evidentemente dice lo que les acabo de plantear, cuándo es competencia de la ANLA y cuándo le compete a la CAR otorgar o no una licencia ambiental a un proyecto. ¿Qué es una licencia ambiental? Pues entonces es el proceso utilizado para la planeación y administración de un proyecto, que asegura que todas las actividades se elaboren dentro del marco del desarrollo sostenible. O sea, una licencia ambiental de alguna manera garantiza que no se vulneren los recursos naturales y las comunidades con el relacionamiento con el entorno. Entonces ahorita sí entramos en materia teniendo claros esos conceptos básicos que vamos a utilizar durante toda la conferencia. Entonces, dentro de los estudios ambientales, ¿qué son los medios y qué son los componentes? Entonces, los medios son tres: el biótico, el abiótico y el socioeconómico. El medio biótico incluye la vida, como flora, fauna, recursos hidrobiológicos, ecosistemas terrestres y acuáticos. El medio abiótico son los inertes como suelo, aire, agua, geomorfología y demás. Y el medio socioeconómico incluye la sociedad y su relacionamiento con el entorno, visto como salud, educación, política, religión, entre otros. Los componentes hacen parte de los medios, por ejemplo, flora y fauna hace parte del medio biótico, agua, aire, suelo, geología hacen parte del medio abiótico y político del medio socioeconómico. Espero que no esté yendo muy rápido. Entonces, ahora dentro del
contenido siguen los tipos de estudios ambientales que existen para el contexto del territorio nacional, hablando de Colombia. Entonces tenemos varios estudios ambientales. El primero de ellos, estudio de impacto ambiental, por sus siglas EIA. El estudio de impacto ambiental es el único documento que yo elaboro para la obtención de una licencia ambiental, que es un documento que le entregaría a cualquiera de las autoridades ambientales competentes dependiendo del tipo de proyecto que sea y de la magnitud del mismo. Luego siguen los diagnósticos ambientales de alternativas, con sus siglas DAA. Este estudio se elabora generalmente para proyectos lineales cuando vamos a unir un punto A con un B. Por ejemplo, las vías, los ferrocarriles, las líneas de transmisión eléctrica, los poliductos, los gasoductos. Entonces yo elaboro este documento que evidentemente es sujeto a revisión o es susceptible de ser revisado por una autoridad ambiental competente, se pronuncia, pero no es un documento que viabilice un proyecto en términos de licencia ambiental. El único que viabiliza proyectos es el estudio de impacto ambiental. Este diagnóstico ambiental de alternativas es muy relevante porque, como les comentaba, cuando tenemos un proyecto lineal, generalmente uno entrega dentro de su documento como mínimo 3 alternativas para que la autoridad ambiental competente tenga criterios suficientes para escoger cuál de ellas es la ambientalmente más viable. Ambientalmente más viable desde el punto de vista de la que genere menores afectaciones a los recursos naturales y a las comunidades. Una vez se tiene el diagnóstico ambiental de alternativas y la autoridad ambiental competente escoge cuál es la alternativa más viable, a esa alternativa es la que le hacemos el estudio de impacto ambiental para ser sometido a revisión y a la que nos dirán si nos entregan o no licencia ambiental. Otro tipo de estudio ambiental que existen son las sustracciones de reserva. Sustracciones de reserva solo para las reservas de la Ley Segunda de 1959, que establece 7 reservas a nivel nacional. La Reserva del Pacífico, la del Central, la del Río Magdalena, la de la Sierra Nevada, la de la Serranía de los Motilones, la del Cocuy y la de la Amazonía. Este documento consiste en que cuando el proyecto nuestro, cualquiera que sea, hablemos de sector de infraestructura vial, minería, hidrocarburos, agrícola, cualquiera de estos proyectos, parte de sus actividades se desarrollarían sobre una reserva natural. Entonces lo que se hace es una solicitud de sustracción de reserva que puede ser temporal o permanente. Entonces diciendo que en esa partecita en especial se va a establecer el proyecto. Pero hay una particularidad, este documento se genera básicamente cuando los proyectos son de interés nacional o PIN, o sea, proyectos que comunican departamentos o cuando generan regalías bastante interesantes que se centralizan a nivel país y luego se extienden a las administraciones siguientes como departamentales. Otro tipo de estudio ambiental son los planes de manejo ambiental. Estos fueron concebidos inicialmente solo para el sector de hidrocarburos. ¿Por qué para ellos? Aunque ahorita ya se extendieron obviamente para los otros sectores, hablando de infraestructura vial, de minería y demás. Inicialmente se concibieron para hidrocarburos porque en estos proyectos se licencian áreas muy vastas, demasiado grandes, muy extensas, donde si bien el cliente, llamemos la petrolera X, tiene en su cabeza todas las actividades que va a construir, pero al ser un área tan vasta todavía no sabe exactamente en qué área la va a construir. Entonces ya una vez se tiene ese nivel de certeza, y ya tenemos obviamente la licencia ambiental del bloque a través del estudio de impacto ambiental que se radicó en su momento. Por ejemplo, el cliente tiene que hacer, no sé, una plataforma multipozo o una EPF, que es una central temprana de producción. Entonces, ya cuando se tiene esa área específica, se hace este documento, plan de manejo ambiental, y es como hacer un zoom de todo el proyecto solo a esta zona, que generalmente va de 2 a 9 hectáreas, y ya ahí específicamente levanto información de características del suelo, características de los cuerpos de agua, hablando de calidad, de cantidad y demás. Por ejemplo, si yo demando agua para consumo humano o para procesos industriales, pues debo saber cuáles son las características de esos cuerpos de agua en términos de caudal, que si en realidad tiene el caudal suficiente para lo que yo estoy demandando. Porque finalmente la calidad pues no es tan importante en este momento, porque si tengo el caudal yo luego lo puedo solucionar con una planta de potabilización itinerante o portátil, que luego me la entregue con condiciones aptas para consumo humano. En esencia, esos son los planes de manejo, son documentos más pequeños. Una vez yo licencio con un estudio de impacto ambiental, aunque ahorita ya se extendió a otros sectores, incluso puede ser un documento independiente que es sometido a revisión, más no genera
un pronunciamiento positivo o negativo, solo es como para tener un control de las actividades que se están haciendo dentro de un proyecto específico, sea el sector que sea. Medidas de manejo ambiental es otro tipo de estudio ambiental que se manejan en el territorio nacional, en Colombia. Las medidas de manejo ambiental son medidas que van acordes a los impactos ambientales identificados. Es un documento mucho más pequeño, solo se identifican los impactos y se establecen las medidas de manejo en unas fichas con unos atributos que se desarrollan, como nombre de la ficha, objetivo, meta, impacto a medir, a manejar o a controlar, acciones a desarrollar, cronograma, presupuesto, etcétera, etcétera. Planes de contingencia. También es un estudio ambiental, son documentos, de hecho hacen parte dentro de los estudios de impacto ambiental, generalmente son el capítulo 10, aunque ahorita hay unos nuevos términos de referencia donde pasó a un capítulo posterior. Los planes de contingencia inicialmente también se elaboraban solo para el sector de hidrocarburos, pero ahorita se extendieron a los otros sectores productivos que tiene el país. En este documento se incluye toda la información relacionada a la atención de una emergencia. Cómo vamos a atender, no sé, un volcamiento, un derrame de hidrocarburos, generalmente es para cuando ya está el proyecto funcionando o operando. Entonces son todos los paso a paso o el protocolo a seguir, como qué perfil debe tener la gente, las personas encargadas, cuáles deben ser evidentemente sus competencias, cuáles son los insumos, las herramientas que debe tener el personal que la va a atender, cuáles son esos tiempos de respuesta, dónde están los centros de atención en salud más inmediato, de manera que la emergencia no tenga una connotación mucho mayor. Este tipo de información se incluye dentro de un plan de contingencia. Hay otro tipo de estudio ambiental que son los informes de cumplimiento ambiental, con una sigla que es ICA. Los informes de cumplimiento ambiental son elaborados por un profesional que le denominan interventor. Entonces es un profesional que tiene cualquier profesión, es decir, puede ser un ingeniero ambiental, un biólogo, un forestal, un ingeniero civil. La profesión depende evidentemente de a qué le va a hacer seguimiento. Entonces, por ejemplo, le va a hacer seguimiento al medio biótico, a la fauna, entonces pues ahí tendríamos un biólogo. Seguimiento a los inventarios forestales y a las medidas de manejo relacionadas con reforestación o demás que tengan que ver con el componente flora, entonces tendríamos un ingeniero forestal. Entonces, ¿qué se incluye dentro de un informe de cumplimiento ambiental? Se revisan que las medidas planteadas dentro del plan de manejo ambiental o dentro de las medidas de manejo ambiental se estén cumpliendo dentro del proyecto una vez este empiece a funcionar. Aunque hay unas medidas de manejo que se establecen por fases, es decir, una fase de construcción o una fase de operación, y de acuerdo a eso, pues hay que ir verificando que se estén haciendo con la frecuencia establecida, con los materiales que se dijeron, y además, lo más importante, que esté funcionando, es decir, que atienda el manejo del impacto que inicialmente fue identificado. Pues aquí vale la pena mencionar que si el interventor llega a la obra y encuentra, por ejemplo, que hay un talud porque se cortó una montaña para construir una vía y que dentro de la ficha de manejo estaba incluido que ese talud debía manejarse con gaviones, por decir alguna cosa, y se encuentra que no están los gaviones, sino, no sé, unos muros de contención diferentes, o entonces no hay ningún problema. Si la medida de manejo está funcionando, si atiende el manejo del impacto, no hay ningún problema con eso, es decir, no debe haber un reporte que encienda una alarma, no, lo único que habría que hacer sería actualizar el documento, actualizar el plan de manejo y decir evidentemente que está cumpliendo su objetivo, y es manejar ese talud para que no haya movimientos masales activos. Bueno, esto dentro de los estudios ambientales que existen. Hay otros estudios, son un poco más pequeños, entonces no entran como en la connotación de estudios ambientales. Es importante resaltarles que dentro de estos estudios ambientales, el único que demanda licenciamiento ambiental, es decir, el único que viabiliza la construcción de un proyecto, es el estudio de impacto ambiental. Los demás se elaboran, son complementarios, son susceptibles de ser revisados, pero no generan ese pronunciamiento que de alguna manera frene la construcción de un proyecto. Dentro del contenido continuamos con los términos de referencia. Entonces, ¿qué son los términos de referencia? Son los lineamientos generales que la autoridad ambiental competente, que puede ser la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, o las corporaciones autónomas regionales, generan para que podamos elaborar los estudios ambientales. ¿Qué contienen los términos de referencia? Solo el contenido. O sea, no es un protocolo, no es una guía, no es un paso a paso.
no, es solo el contenido que debe desarrollar cada uno de los profesionales, que ese contenido se desarrolla primero con base en el conocimiento de los profesionales que intervienen en la elaboración, en su experticia y en otros protocolos, guías que existen, ¿listo? Pero no significa que los términos de referencia constituyan una guía como tal para elaborarla. Dentro del contenido continuamos con los capítulos que comprenden un estudio de impacto ambiental. Aquí tomé como ejemplo unos términos de referencia del sector de hidrocarburo, que son como los términos de referencia más recientes que ha generado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Por qué tomo uno del sector de hidrocarburos y no de otro sector productivo que en este momento tenga el país? Porque son términos de referencia muy amplios, es decir, tiene mucha información que debe ser desarrollada, por eso me pareció importante traerlo a la conferencia, porque puede tener información que de pronto en este momento no nos hayan solicitado, no estemos familiarizados con la misma. Entonces, aquí les voy a mostrar cuáles son los capítulos que componen un estudio de impacto ambiental. Evidentemente por el tiempo no puedo decirles cómo se desarrolla cada uno, pero sí trataré de dar algunos tips, algunas herramientas básicas de qué información debe incluirse en cada uno de ellos. Trataré de no extenderme mucho. Entonces empezamos con un glosario, es donde se incluye todos los términos claves o palabras claves que irían dentro de un estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta que los estudios son, o demandan, perdón, muchas profesiones. Demanda grupos multidisciplinarios que dependiendo del sector cambiaría uno de los profesionales. Por ejemplo, si es el sector de hidrocarburos, pues tendríamos un ingeniero de hidrocarburos, petróleo. Si es un sector de infraestructura vial, tendríamos un ingeniero civil, pero el resto de los profesionales generalmente vienen siendo los mismos. Y eso depende de la información que debemos levantar en la línea base o la caracterización del área de influencia. Entonces, en un estudio, dependiendo de la magnitud del mismo y del área y de la complejidad, podemos tener entre 18 y 24 profesionales, incluso repetir profesiones, 2 biólogos, 2 forestales, 2 ingenieros civiles. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de infraestructura vial que son muy extensos en longitud, pues se podría abarcar con 2 frentes de trabajo para que el proyecto se haga en menor tiempo. Entonces multiplicaríamos el número de profesionales, con la adición obviamente de vaquianos o guías conocedores de la zona, que son las personas que nos ayudan como en la movilidad, desplazamientos y logística. Entonces, continuamos con un resumen ejecutivo. Este es el último ítem que se desarrolla cuando elaboramos estudios ambientales, porque el resumen ejecutivo compila los resultados obtenidos en el resto de los capítulos. En ese orden de ideas, pues una vez lo terminemos, ya empezamos como a alimentarlo y armar el documento. El capítulo 1, objetivos. Dentro de este capítulo se incluyen los objetivos del proyecto, es decir, los objetivos que tiene el cliente para construir ese proyecto, llámese de minería de oro, de coltán, de esmeralda, de lo que sea, y además los objetivos de la elaboración del estudio de impacto ambiental. Hay otro capítulo que es el capítulo de generalidades, en este incluyen los antecedentes, qué acercamientos ha habido previamente con las autoridades ambientales competentes. Por ejemplo, si esto es un PMA de un estudio de impacto ambiental grande, de una licencia ambiental de un bloque petrolero, pues evidentemente van a haber otros antecedentes. O sea, ya se hubo un acercamiento, ya hubo una licencia ambiental, ya había unas actividades pues con viabilidad para construir y demás. Entonces ese tipo de información se incluye en generalidades, así como el marco legal y otras, etc. El capítulo 3 es el capítulo de descripción. Este capítulo se construye con la información que nos entrega el cliente. ¿Por qué? Porque es él el que tiene en su cabeza todas las actividades que quiere desarrollar, solo que nosotros ya lo traducimos de acuerdo a lo que nos solicitan los términos de referencia con el profesional competente, que puede ser un civil, un ingeniero de hidrocarburos y demás. Entonces se traduce como localización del proyecto, área del proyecto, materiales, insumos, maquinaria, equipos que demanda, cantidad de profesionales, competencias de los profesionales, duración, se entrega un cronograma, cuánto cuesta el proyecto y cuál es la pertinencia o la importancia de construir ese proyecto. Entonces, todo eso se escribe en el capítulo de descripción y por eso ahí interviene de manera permanente el cliente. El siguiente capítulo, pues a mi modo de ver, es uno de los más importantes dentro de un estudio de impacto ambiental, y es el capítulo de áreas de influencia. En las áreas, ¿qué es una área de influencia? De acuerdo a los conceptos que estuvimos revisando ahora, un área de influencia es el área hasta donde trascienden los impactos ambientales que pueda ocasionar por mi proyecto, obra o actividad. Entonces, el área de influencia es una delimitación o un polígono. Entonces, teniendo en cuenta que un polígono es la unión
de varios puntos a través de una línea. Entonces me genera un área hasta donde yo digo, desde el punto de vista complementado con todos los aportes de los profesionales, decimos hasta dónde puede trascender o hasta dónde pueden llegar esos impactos. Entonces hay un área de influencia directa e indirecta, y hay unas nuevas metodologías que dice que es importante establecer áreas de influencia por componentes y además de por medios biótico y socioeconómico, y un área de influencia por fauna, por flora, por zoología, por geomorfología. Pero eso finalmente depende, pues obviamente, primero de los conocimientos del consultor y de la experticia que tenga en la elaboración. Después de que esté bien argumentado, no hay ningún problema, es decir, cuáles son los criterios que tuviste en cuenta para determinar tu área de influencia. Una vez se determina el área de influencia, como entre otras cosas será como el área de trabajo donde vamos a levantar información, entonces ya nos dirigimos con todo el grupo de trabajo, lo que le mencionaba ahorita, que son grupos bastante grandes dependiendo del tipo de estudio, pero hablando específicamente de un estudio de impacto ambiental. Vamos con profesionales, un geólogo que levante geología, geomorfología, otro profesional que levante paisaje, suelos, uso de la tierra. Cuando digo levante es que vaya y tome sus datos para diligenciar este componente o este ítem, y con el acompañamiento obviamente en su mayoría de algunos ítems de laboratorios, por ejemplo, calidad de agua, calidad de aire, ruido y características de suelo, pues ahí hay que tomar unas muestras y hacer sus análisis y demás. Para el medio biótico hay que levantar información relacionada con ecosistemas terrestres, acuáticos, ecosistemas estratégicos, sensibles o áreas protegidas. Esto, afortunadamente, pues zapatero a su zapato, le compete al profesional que tenga esa formación y ese conocimiento y experticia para levantar esta información en campo. El medio socioeconómico, pues generalmente es un ítem desarrollado por un trabajador social, un sociólogo, un antropólogo con compañía de un arqueólogo. ¿Por qué tienen que ser estos perfiles? Porque son actividades que dependen del relacionamiento con la comunidad. Entonces, pues estos profesionales tienen una formación muy acorde a las cosas que se requieren. Por ejemplo, el primer ítem se llama participación y socialización de las comunidades. Esto implica los lineamientos de participación que es encontrarse con la comunidad en 3 momentos. Una es antes del proyecto, y es cuando va el sociólogo, el trabajador social o el antropólogo con algunos profesionales que intervienen en la elaboración del estudio de impacto ambiental, y le explica a la comunidad cuál es el objeto del estudio, cuál es el proyecto que se pretende construir, cuáles son las características del mismo, cuáles son los recursos que demandan, muy someramente porque de hecho todavía estamos en construcción en ese momento, y se dice que posteriormente van a entrar un equipo de profesionales a levantar información cada uno de sus componentes. En el segundo momento es el taller de impactos, donde se hace una socialización de cuáles son las actividades del proyecto, y la comunidad, con las herramientas que le entrega el equipo de trabajo, empieza a inferir cuáles son los posibles impactos que va a generar el proyecto en esas actividades específicas y en los lugares específicos donde se desarrollarán. Esto para el medio socioeconómico. Hay otro capítulo que es muy importante dentro de los estudios de impacto ambiental, que es la zonificación ambiental. Dentro de los conceptos desarrollados ahorita decíamos que la zonificación ambiental es cuando se determinan las áreas ambientalmente frágiles, sensibles, en riesgo de más que existan en una zona, o específicamente en el área de influencia de nuestro proyecto. Entonces, aquí en esta zonificación ambiental se identifican estas zonas frágiles, sensibles. Un ejemplo para que nos contextualicemos: los lagos, las lagunas, los humedales, los manantiales o afloramientos de aguas subterráneas, los movimientos de remoción masal o zonas de remoción que estén activos, zonas de importancia ecosistémica, zonas de importancia para la migración o la reproducción de la fauna, zonas de hallazgos arqueológicos, infraestructura importante para la comunidad como bocatomas, acueductos, escuelas y demás. Entonces estas zonas sensibles se catalogan o se incluyen dentro del capítulo de zonificación, ubicadas espacialmente dentro del área de influencia del proyecto. Posteriormente viene el capítulo de demanda, uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales. En este capítulo, ¿qué información se incluye y qué información se levanta en campo? Entonces, de acuerdo a las actividades que el cliente inicialmente nos dice que va a desarrollar, nosotros empezamos a determinar la necesidad que tiene de recursos naturales. Por ejemplo, él dice, mira, yo voy a tener 500 operarios en la zona, entonces debo construir
2 campamentos para albergarlos. Entonces ya uno sabe que necesita agua para consumo humano, necesita sitios para disponer los residuos sólidos, y como va a consumir agua, pues va a generar vertimientos. Entonces, ¿dónde se van a dar estos vertimientos? ¿En el suelo o en un cuerpo de agua superficial receptor? Entonces, ¿cuál es el manejo que se le va a dar? Entonces, aquí en la demanda uso de aprovechamiento, yo determino cuáles son los recursos que requiero y en qué cantidad y con qué características, y toda esa información se documenta de acuerdo además a una información más específica que piden los términos de referencia. Aquí les entrego como los ítems que agrupan el resto de la información. Dentro de la demanda de recursos también se incluye la ocupación de cauces, los materiales de construcción, aprovechamiento forestal y emisiones atmosféricas. Hablando de ocupaciones de cauce, entonces si el proyecto cruza cuerpos de agua intermitentes o continuos, pues ¿cuál es la obra de arte que demanda? Un puente, un pontón, un boscolver, una alcantarilla doble, sencilla. Bueno, eso ya lo revisa el ingeniero civil en compañía del hidrólogo, realizando además unos monitoreos de caudales. Materiales de construcción, si el proyecto demanda gravas, arenas, arcillas, en qué cantidad, dónde los vamos a conseguir, cuál es la distancia respecto al proyecto, y si ese sitio donde lo vamos a conseguir tiene licencia ambiental y aparte tiene título minero, y bueno, hay otras condiciones que deben cumplirse. Aprovechamiento forestal, pues si yo necesito talar individuos, cuáles son estos individuos, cuáles son las características, qué especies y diámetros y demás. Emisiones atmosféricas, por ejemplo, si mi proyecto demanda la instalación de algunas plantas de triturado, de asfalto, de concreto, y son fuentes fijas, pues yo tengo que hacer, por ejemplo, un modelo de dispersión y tramitar pues toda la información que me solicitan los términos de referencia para cumplir este ítem de emisiones atmosféricas. Pasamos al capítulo de evaluación ambiental. Este capítulo es sumamente importante también dentro de los estudios de impacto ambiental, porque me permite determinar cuáles son los impactos que va a causar el proyecto. Entonces, este capítulo se elabora en 2 condiciones o en 2 escenarios, sin proyecto y con proyecto. Sin proyecto, pues ahí entra precisamente toda la línea base que levantamos posteriormente, la caracterización ambiental, o sea, la fotografía que tomó el geólogo, el biólogo, el forestal en la zona, que dejó congelado en el tiempo la zona de trabajo, aquí ya lo traemos para hacer nuestra evaluación. Pero cuando yo digo evaluación de impactos, significa qué está pasando en este momento en la zona sin que yo haya llegado, pero que además esté generando impactos. Entonces yo llego a un sector, cualquiera que sea, y me encuentro que en este momento están desarrollando minería, que puede ser legal o ilegal, pero en cualquiera de los 2 escenarios genera unos impactos inherentes a las actividades que desarrollen. Por ejemplo, vertimientos, dependiendo de los insumos químicos, pueden ser vertimientos con cianuro, vertimientos con mercurio, vertimientos con nitratos. Bueno, habría que revisar eso dependiendo del sector, cuáles son los insumos que está utilizando y en consecuencia cuáles son los residuos que está generando. Entonces yo podría decir que sin que yo haya llegado ya se pueden estar causando unos impactos a los cuerpos receptores, que pueden ser quebradas, lagos, ríos, o por ejemplo si tienen la fundición dentro del mismo proceso, pues hay algunas emisiones que pueden vulnerar a la comunidad. Esto en condición sin proyecto, es decir, qué impactos se pueden estar generando sin que yo haya llegado. En la condición con proyecto, yo tengo en cuenta los escenarios anteriores. Primero, ¿qué existe en la zona? Y segundo, la zonificación ambiental. ¿Qué existe en la zona que en este momento es vulnerable? Entonces, ya con base en esa información y de acuerdo a las actividades que voy a desarrollar y en la ubicación que el cliente plantea poner en la zona, yo determino cuáles serán los posibles impactos ambientales que va a ocasionar el proyecto una vez llegue a ese sector. Y esto con base en que pues, hay una metodología que está pues, ampliamente difundida y muy utilizada por la mayoría de los consultores, aunque ya ha sufrido algunas adaptaciones, es la metodología de Fernández Conesa, que establece una serie de atributos calificativos que de alguna manera disminuyen el sesgo del evaluador, aunque afortunadamente este es un capítulo que también se elabora con la colaboración de todos los profesionales que intervienen en el levantamiento de la línea base, es decir, si hay 18 intervienen, y cada uno con su competencia y disciplina evalúa obviamente su componente, es decir, un geólogo evalúa la geología y la geomorfología, un biólogo evalúa los grupos biológicos, por ejemplo, los herpetos, los mamíferos y demás. Entonces, no es que haya un profesional holístico que haga todas las actividades, de hecho, pues he conocido algunos tigres, pero eso, la verdad que induce bastante el sesgo y es mejor hacer las cosas de la manera más adecuada, porque
pues es una responsabilidad muy grande la que tenemos los profesionales que hacemos estudios ambientales, porque esto es decirle sí, construya el proyecto, sí, en esta zona específica, sí, sabiendo que hay comunidades indígenas, afro o rum. Entonces, por eso es tan importante que la gente, eso lo plantea en el objetivo, que sean sensatos, que sean íntegros, que sean analíticos, o sea, no es hacer por hacer, no es escribir por escribir, sino vamos a evaluar todas las condiciones que existen en la zona del proyecto y el relacionamiento que tiene la comunidad con el entorno, de manera que lo que nosotros escribamos en el proyecto, si nos dicen que sí a la licencia, no vulnere las comunidades ni los ecosistemas. Bueno, llegamos al capítulo de zonificación de manejo ambiental. Previo a esto tuvimos el capítulo de zonificación ambiental, que es donde determinábamos las áreas sensibles, vulnerables, en riesgo y demás. Entonces, en este capítulo de zonificación de manejo ambiental ya las incluimos en una categoría. Entonces, existen 3 categorías. Es una categoría sin restricción, la primera, donde tú te puedes establecer cualquier actividad del proyecto en la zona que demandes. Obviamente, si no tiene restricción. Otra categoría es con restricciones menores. Aquí yo ya establezco, sin decir que en el anterior no los establezca, medidas de manejo, pero aquí un poco más robustas y más contundentes, porque si hay alguna condición de vulnerabilidad en la zona que te vas a establecer. Y la última categoría es la categoría de exclusiones, donde dice definitivamente su proyecto ahí o esa actividad ahí no puede ir, o sea, ahí no puede ir la planta de concreto, sobre acá no puede construir la vía, aquí no puede construir la plataforma multipozo, aquí no puedes construir la la bocamina hablando de minería. ¿Y qué podría generar una exclusión? ¿Qué puede generar exclusión? Por ejemplo, los manantiales o los afloramientos de aguas subterráneas, hallazgos arqueológicos. Para eso hay que hacerle un proceso que finalmente puede darse un manejo, pero en el momento da una exclusión. Infraestructura social importante como bocatomas, como acueductos, eso generan exclusiones. Áreas ambientalmente frágiles o sensibles como, no sé, humedales, zonas de importancia ecosistémica que estén siendo utilizadas para la reproducción y alimento de especies, eso genera exclusión. Entonces, en la zonificación de manejo ambiental tenemos esas 3 categorías. Sigue el capítulo de evaluación económica ambiental, que es un capítulo donde, de acuerdo a los impactos que yo ya identifiqué y les di una categoría, unos atributos que parten de la metodología de Fernández Conesa, yo ahí digo, pues, como un valor que se le va a dar. Para eso también hay otras metodologías muy aplicadas, pero eso generalmente lo hace un economista ambiental. El siguiente capítulo son los planes y programas. Aquí se incluyen los programas de manejo ambiental, el plan de seguimiento y monitoreo, el plan de gestión de riesgo, que es como un plan de contingencia. En el programa de manejo ambiental, pues es un plan de manejo ambiental donde yo digo, para cada uno de los impactos identificados, cuál es el manejo que le voy a dar de acuerdo a la jerarquía de la mitigación. Perdón que no se los había planteado dentro de la evaluación ambiental, pues los impactos se evitan, se corrigen, se compensan, se controlan. Entonces eso es una jerarquía, o sea, tratar en lo posible, o al menos eso es lo que hacen los consultores que hasta el momento he tenido la fortuna de conocer, es en lo posible evitar que el impacto se genere. Y ya que llego a este punto, dentro de los estudios de impacto ambiental, el capítulo o los capítulos que permiten que dentro de la jerarquía de la mitigación se logre evitar es la zonificación ambiental y la zonificación de manejo ambiental, porque de alguna manera tú le estás diciendo al proyecto, pilas, esta zona es tan vulnerable que aquí no te puedes establecer, aquí no puedes construir, porque ya su condición per se es tan vulnerable que cuando tú llegues, no, pues vamos a arrasar con todo, ya mejor dicho, vamos a generar una afectación catastrófica que llegaríamos hasta el punto de compensar y para mí eso es dentro de la jerarquía de la mitigación la más triste, que es cuando tú ya hiciste un daño tan gigante que vamos a tener que establecer otro plan totalmente diferente. Pero ya el daño está hecho y de hecho es irreversible. Eso es el programa o el plan de manejo ambiental, que son las fichas que tienen unos contenidos como objetivo, metas, responsable de la ejecución, cronograma, costo, acciones a desarrollar, donde indicas el paso a paso, cómo vas a atender ese impacto ambiental que identificaste en la fase que se vaya a generar. O sea, ese impacto se puede generar en la construcción, en la operación, en el mantenimiento o en el abandono y restauración final. Incluso hay impactos transversales que se generan en todas las fases, pero de acuerdo a la fase que se genere, la magnitud difiere.
Entonces, en ese orden de ideas es el manejo puntual que se le va a dar. Continúa el plan de seguimiento y monitoreo, que es el control a ese plan de manejo que se estableció con unos indicadores, con unas frecuencias establecidas. ¿Cómo vas a verificar que ese plan de manejo o ese programa de manejo esté atendiendo el manejo de ese impacto identificado? El plan de gestión de riesgos como un plan de contingencia, donde dices cómo vas a manejar en caso de una eventualidad, cómo vas a manejar el suceso, cuáles son las personas que están en capacidad de hacerlo, cuáles son las alertas inmediatas, a quién vas a llamar primero, dónde están los puestos de salud más temprano, cuál es la ruta más rápida para llegar a ese puesto de salud, y bueno, ahí se incluyen todos cuáles son los insumos que se requieren para cada una de las contingencias, que hay contingencias antrópicas y naturales. Entonces, de acuerdo a eso, pues hay que empezar a pensar cómo se podría llegar a controlar. Y otros planes, está el plan de inversión del 1% y las compensaciones. El de inversión del 1% se elabora de acuerdo al decreto 1900, que dice que todo proyecto que demande licencia ambiental y además agua para su funcionamiento en cualquiera de las fases, construcción, operación, mantenimiento de una cuenca, llámese agua superficial o subterránea, tiene que hacer una inversión del 1% en la protección del recurso hídrico. Pero es el 1% de qué? El 1% de lo que el cliente se vaya a gastar en adquisición, en obras civiles, en alquiler de maquinaria y en servidumbres. Entonces ese 1% se destina para actividades de conservación del recurso hídrico. El decreto 1900 tiene algunas actividades específicas, pero afortunadamente permite que el consultor se siente con la autoridad ambiental competente, llámese Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o Corporación Autónoma Regional, se siente y determinen cuáles son en realidad las necesidades de la cuenca. O sea, no todas las acciones tienen que ir encaminadas a la misma inversión, o sea, tienen que ser muy consecuentes con lo que esté sucediendo en la zona, y por eso sigo haciendo hincapié en que la elaboración de un estudio de impacto ambiental demanda, además de profesionales competentes y altamente capacitados, gente comprometida, sensata y con unos valores también bien fundamentados. Continuamos, pues aquí someramente les comenté cuáles son los capítulos que componen un estudio de impacto ambiental, pero voy a hacer hincapié en dos capítulos de los estudios ambientales, de los estudios de impacto ambiental. Uno es la delimitación del área de influencia y el otro identificación y evaluación de impactos ambientales. ¿Por qué en estos dos? Porque a mi modo de ver son capítulos determinantes en la elaboración de los estudios, capítulos que tienen implicaciones o que demandan de verdad, pues más que conocimiento y experticia, compromiso y responsabilidad ambiental y social. Entonces, el primero es delimitación de área de influencia, es hasta donde trascienden los impactos que yo voy a generar con mis proyectos, con mi proyecto, con mi obra o con mi actividad. Entonces, hay una metodología pre-campo, o sea, antes de ir al campo, que la utilizamos la mayoría de los consultores, es primero hacer una revisión de cartografía preliminar, revisar si tenemos una imagen satelital con una buena resolución, fotografías aéreas, y con base en eso delimitamos un área de influencia preliminar. Pero ¿cuáles son los criterios que utilizamos? Tenemos criterios como unidades fisiográficas, que son las cuencas o las divisorias de agua, donde yo determino, bueno, hasta aquí puede llegar y me voy corriendo, y más o menos esta sería como la forma. Las unidades ecosistémicas o las coberturas terrestres. La división político-administrativa, este es un criterio que se utiliza más para el área de influencia socioeconómica, por ejemplo, cuando el proyecto es un PMA, que es un proyecto más pequeño que un estudio de impacto ambiental, y donde les comentaba que se hacía un zoom a la zona. Por ejemplo, para una plataforma, el área de influencia directa podría ser el predio, el corregimiento, la vereda, y la indirecta el municipio. Por eso decimos que la división político-administrativa, y si estamos hablando de un estudio de impacto ambiental, el área de influencia directa sería el municipio y la indirecta el departamento. Obviamente hay otros criterios que se enlazan para hacerlo, como las vías de acceso que vamos a utilizar y cuáles son las actividades conexas o infraestructura conexa que construirá el cliente para desarrollar ese proyecto. Esto hablando de áreas de influencia. Continuamos, y de hecho ya con esto terminamos. No sé, Ignacio, cómo vamos de tiempo, espero que vayamos muy bien. Continuamos con la identificación y evaluación de impactos ambientales, y para esto pues traje como un ejemplo una diapositiva con algunas fotografías que seguidamente les voy a mostrar.
Entonces ahí les comentaba que hay una metodología ampliamente utilizada por la mayoría de los consultores que realizan estudios ambientales, y es una metodología muy sencilla, es una matriz de doble entrada donde ponemos en las columnas las actividades y en las filas los impactos ambientales citados y en lo posible agrupados por componente y por medios. Entonces, por componente los impactos del suelo, entonces se citan, los impactos del agua se citan, y así sucesivamente. De hecho no tendría que haber un orden, se listan. Y en las columnas se citan las actividades agrupadas por fases. Entonces, en la fase de construcción, en la fase de operación, en la fase de mantenimiento y en la fase de abandono. Entonces, donde hay interacción columna-fila, significa que el impacto se va a causar. ¿Cuál es el carácter? Pues eso depende del conocimiento de la persona que está identificando el impacto. Entonces, dice si el impacto va a ser positivo o si el impacto va a ser negativo. Entonces, una vez se tiene esa información de carácter, pues ya sabemos que el impacto se va a presentar. Luego pasamos a una fase que sería la fase de descripción y de evaluación y demás. Es una metodología muy, muy sencilla. Entonces aquí les quiero mostrar esta diapositiva que contiene unas fotografías alusivas al sector de infraestructura vial. Entonces, si podemos ver aquí hay una cantera. Entonces son actividades que se desarrollan en la fase constructiva. Hay otra fotografía que es como la primera capa asfáltica, que es la de abajo donde hay una planadora. Otra fotografía donde se está construyendo una obra de arte. Entonces, la invitación es que con estas fotografías ustedes empiecen a pensar qué impactos podría causar cada una de esas actividades en la fase que lo estén desarrollando. Entonces, hagamos el ejercicio. Por ejemplo, en esta fotografía de cantera, ¿qué podría suceder en términos de impactos ambientales en los tres medios y en todos los componentes? Entonces, si bien están comiendo roca, podríamos decir que están generando material particulado. Entonces, ¿cómo denominaríamos este impacto? Alteración en las condiciones de, no sé, aumento en el material particulado, alteración en las condiciones físico-químicas del aire, no sé, habría que buscarle el nombre. Aumento en los niveles de vibración también se podría presentar, fractura de acuíferos si llegara a haber en la zona, si se identificaran en la línea base, fragmentación, fenómenos de erosión, cambio, no sé, en el microclima de la zona, porque si bien la zona fue desprovista de cobertura vegetal para poder hacer luego ese aprovechamiento de material de construcción. Entonces es eso, invitarlos a que revisen esas fotografías y empiecen a pensar qué impactos podría causar cada una de ellas. Por ejemplo, la fotografía donde está esta máquina que está como aplanando este material de asfalto. Podrían generarse cambios en el microclima de la zona, vibraciones, ahuyentamientos de fauna, modificaciones o alteraciones en el paisaje. Bueno, muchas cosas se pueden dar y el nombre que le demos evidentemente obedece al nivel de conocimiento y a los criterios y a la experticia que tenga cada consultor, y afortunadamente pues la evaluación de impactos y ahí intervienen todos los profesionales. Entonces, zapatero a tus zapatos, y me perdonan el término, pues el biólogo hace o evalúa los impactos asociados con su componente y con los grupos biológicos y demás. Perdón. Entonces quiero mostrarles brevemente unos ejemplos de nombres de impactos ambientales que podría causar este sector en particular, el sector de infraestructura vial. Entonces, por ejemplo, para el componente de geotecnia, disminución de la estabilidad, disminución de la capacidad portante, aparición de fenómenos de erosión. En geomorfología, procesos de remoción en masa, modificación del paisaje, socavación. En aire, cambio en las propiedades físico-químicas, aumento en los niveles de ruido, aumento en la temperatura. En agua, cambio en las propiedades físico-químicas, cambio en la microbiota, cambio en la ectobiota, disminución de cauce. En flora, pérdida de cobertura vegetal, fragmentación, pérdida de biodiversidad, cambio en la estructura de composición florística. Para el medio socioeconómico, cambio en la dinámica de empleo, cambio en los ingresos de población, cambio en las actividades económicas, cambio económico por modificación de uso del suelo, desplazamiento involuntario de unidades familiares, pérdida de daño o afectación de patrimonio arqueológico. Entonces, con esto lo que pretendo mostrarles es que cuando yo paso de la identificación de impactos, una manera muy fácil de hacerlo o que me genera un panorama más amplio para hacer un análisis
o intuir qué podría estar pasando es hacerlo por actividades. Entonces, cuando yo conozco exactamente en qué consiste esa actividad, por ejemplo, una planta de triturado, no, es que además demanda agua, demanda combustible, genera ruido, eso está, no sé, en constante movimiento. Entonces ya uno empieza a pensar qué podría estar pasando en el área de influencia, específicamente en lo que lo está rodeando de manera inmediata, que podría generar en las personas o en los animales o en el ecosistema que esté expuesto a esa actividad específica. Con esto acabamos, espero que no me haya tomado más del tiempo que tenía permitido. Agradezco mucho la acogida y la asistencia y espero tener criterios para responder sus inquietudes. Y si no, me dejan sus correos que apenas tenga la respuesta, se las haré llegar. Muchísimas gracias y entonces pasamos a las inquietudes y a sus preguntas. Muy amables. Muchas gracias, querida Claudia. Gracias por esa tan amena y dinámica forma de presentarnos un tema que per se no es sencillo, no es simple, el desarrollo de impactos y la evaluación de impactos, pero lo has hecho de una manera tan amena, tan agradable y que nos ha permitido a todos instruirnos de una forma muy práctica. Así que gracias. Vamos de inmediato a dar espacio a las consultas de nuestros asistentes y espero entonces, por favor, para que estén atentos a la habilitación del micrófono y así entonces nuestra profesora procederá también a responder a cada uno de ustedes. Tengo en línea en este momento a don Jorge Enrique Pineda. Hola Jorge, muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Estás con tu micrófono habilitado. Hola Jorge. Parece que tenemos problemas técnicos ahí. Ah, ahí estamos. Jorge, le escuchamos. Listo, ¿me escuchan? Perfecto. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, te llamo desde Apartado Antioquia de Colombia. Yo soy instructor del SENA, del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico, y nosotros también yo soy ingeniero agrónomo de profesión, llevamos mucho tiempo en el agro y queremos impactar ambientalmente en proyectos productivos en zonas de difícil acceso en cuanto al orden social, ¿cierto? Y armado que ha sido afectado en esta zona. ¿Cuál sería una recomendación eficaz y contundente para empezar a impactar en estas zonas? Gracias. Gracias, pues te cuento que es una inquietud muy interesante, pero muy difícil, porque de hecho cuando hablamos de comunidades, más que información técnica es saber llegarle a la gente, conocer cuál es su idiosincrasia, cuáles son sus dinámicas, cuál es su relacionamiento con el entorno, y en ese orden de ideas establecer unos mecanismos de comunicación que de alguna manera sean contundentes. Una vez se pase esa primera fase, que ya se tenga un acercamiento, valga la redundancia, bastante cercano con la persona a la que quieres de alguna manera impactar, ya empiezas a mostrarle el conocimiento técnico que posees sobre los suelos y sus características agrológicas para establecer, no sé, si es algún tipo de cultivo o demás, para mejorar las condiciones edafológicas. Pero más que cualquier cosa, es establecer como ese mecanismo de comunicación que genere una fluidez. Entonces, primero que todo, pues ya sabes, todo entra por los ojos, es llegar con un lenguaje muy cordial. Eso hemos visto con la mayoría de las personas que he trabajado, que eso genera o te abre las puertas o te bloquea los procesos, y son los lenguajes que tenemos con las comunidades, y más cuando son comunidades aisladas, porque de alguna manera su condición de aislamiento las vulnera. Entonces hay gente que o puede ser ingenua, muy ingenua, o gente que puede estar muy prevenida porque ya ha sufrido algunos atropellos de parte del resto de la gente, del país, de las industrias y de los sectores. Entonces yo pienso que todo empieza con una bandera blanca, todo empieza con un lenguaje de cordialidad, y de ahí en adelante fluyen el resto de los procesos que serían ya más técnicos, mostrando
que están en capacidad de atender sus necesidades inmediatas. Listo. Agradezco mucho tu respuesta, muy amable. A usted, gracias. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco la consulta, también los agradecimientos a esa bella ciudad y bueno, son coterráneos, por lo tanto, con Claudia ustedes perfectamente se conocen muy bien y apreciamos mucho justamente esa amabilidad y también esa sapiencia técnica que tiene los profesionales colombianos, los cuales destacan mucho a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Tengo en línea en este momento a don William Javier Araki. Hola William, buenas tardes. Te habilito el micrófono y puedes realizar tus consultas si gustas. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien. ¿Desde dónde nos llamas? Sí, William. Ingenieros, Ignacio y Claudia Lorena, muy buenas tardes primero que todo. Les saludo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Entonces somos coterráneos con Claudia. Muchas gracias al ingeniero Ignacio por todas esas presentaciones, por toda esta temática que nos ha suministrado últimamente. Gracias. Con respecto a la incógnita que en este momento pues, tengo, me refiero a la área de la construcción. Tengo la incógnita sobre ejemplos puntuales. Claudia, me imagino que ha escuchado sobre el proyecto de Space en Antioquia. Sí. Y otros proyectos de vivienda, por ejemplo, aquí en Bogotá. Me refiero, el proyecto de Space en Antioquia debió generar un impacto negativo, lógicamente, por todo lo sucedido. Podría estar hablando de que los estudios previos al proyecto fueron mal encaminados, estuvieron mal levantados, o pudo existir la posibilidad de que estos proyectos estén muy bien levantados, pero por las consecuencias, por el estudio del terreno, tenga consecuencias inesperadas. Pero lógicamente que al final de la obra, como en este momento, el derrumbe de este proyecto Space, pues ocasionó muchas fallas y faltas graves en el ambiente. A nivel Bogotá, hay construcciones de urbanizaciones de vivienda en las que quedaron muy cerca al río Bogotá. Me refiero, no hubo los estudios previos para que se presentaran inundaciones de tipo, una magnitud muy grande, una magnitud enorme, comparada con inundaciones de pronto de viviendas que se encuentran en riberas de río. Entonces mi pregunta es esa, ¿los estudios son previos, los incorrectos son los previos o simplemente puede haber una conjugación de hechos? Estudios previos un poco incompletos o también que pues por las consecuencias de la zona, etcétera, etcétera, se nos presenten esas fallas al final. Muchas gracias a los dos, muy amables por la atención. Bueno, gracias a usted, William, por la participación. Pues, ¿sabes, William? Desafortunadamente, no sé cómo suceda en el resto de Latinoamérica y el Caribe, pero para Colombia, las construcciones para vivienda no demandan licenciamiento ambiental, solo una licencia urbanística. Y allí intervienen otras dependencias que nada tienen que ver con los recursos naturales y el ambiente. En ese orden de ideas, pues, ¿cuál es mi concepto? Que para urbanizaciones o edificios o construcciones tan importantes y tan grandes se tendrían que tener en cuenta aspectos tan relevantes como la capacidad portante, como el grado de humedad que tenga la zona, como la pendiente, como las coberturas y obviamente la cercanía a los cuerpos de agua. Pero como le digo, William, aquí solo se demanda licencia urbanística de construcción y algunos permisos menores, como de dónde va a traer el agua, dónde va a hacer los vertimientos, dónde va a disponer los residuos.
pero no más. O sea, no son consultadas las corporaciones, que sería como su jurisdicción. La verdad es que no sucede de esa manera, y precisamente por esas cosas más que se conjugaron una serie de elementos, pues sucedió esa catástrofe, lamentablemente. Perfecto, muchas gracias, querida Claudia. Gracias, querido William, por esa consulta. Muy atendible en rigor, dado que la situación que ha causado el proyecto precisamente en la ciudad y en las inmediaciones aledañas es considerable. Eso ha salido también a la luz pública en materias de especialistas de ambientales. Es una de las temáticas, es una de las noticias que también nos a muchos impactado. Así que la responsabilidad, como lo plantea Claudia, en términos de la decisión que toma el inversionista muchas veces en función de la respuesta o la elaboración de un estudio que emite un especialista, es considerable. El daño que puede causar es grande. Luego la responsabilidad también lo es. Me imagino, querida Claudia, que hay también posibilidades de acciones punitivas contra los profesionales que toman malas decisiones o asesoran mal eso es importante también de destacar. Sí, sí, claro que sí. De hecho, también, pues precisamente la gente se puede pronunciar y establecer algunas sanciones. Lo que conozco es que a los profesionales, por ejemplo, que hacen los planos o los diseños constructivos, pues les quitan las licencias y los inhabilitan más o menos de 10 a 15 años. Entonces, pero la verdad es que lamentablemente en todos los sectores está muy permeado el tema, que seguramente es nuevo, la corrupción. Entonces, pues es algo con lo que vivimos todos los días y que es muy difícil manejar. Entonces, lo que tenemos que hacer como profesionales íntegros y responsables y comprometidos es tomar decisiones que no vayan en contravía de nuestros principios. Y si nos dicen, por ejemplo, fírmeme este plano, no, qué pena. Si yo no lo hice, no lo firmo. Así de sencillo. Exacto. No, es un conflicto importante entre lo que es ética y también lo que es el ámbito propiamente tal del funcionamiento del negocio. Muchas veces las presiones financieras por desarrollar un proyecto van en una línea y el especialista ambiental va en otra. Y en muchas ocasiones este especialista se transforma en un verdadero freno a ese tipo de inversiones. Luego ahí es donde está justamente toda la sapiencia y también la cordura en términos de ética y moral profesional, ¿no? Así que, Claudia, una consulta. Yo sé que también hay varios colegas que te han, bueno, lejos también, que te han enviado muchos saludos, muchos agradecimientos, coterráneos tuyos, colombianos, muchos. Se nota que tienes muchos fans, así que eso es muy meritorio. Pero también ha traspasado a otros países, así que también hay saludos de algunos hermanos ecuatorianos, tenemos también mexicanos, hay chilenos también de por medio, así que ha sido muy atingente, muy interesante tu consulta. Mira, te plantea la señorita Jessica Romero una consulta que la escribe en el chat, y es la siguiente. Dice: en un estudio de impacto ambiental, como usted mencionaba, en el capítulo de zonificación, de manejo ambiental de proyectos, este permite ver las áreas que son sensibles en base a esto poder o no ejecutar un proyecto. En caso de que en campo, con el levantamiento de información, salga a conclusión que es un área sensible, entonces ustedes mismos,
Perdón, dice ustedes mismos como, a ver, perdón, me perdí. A ver, ustedes mismos como consultora ambiental dirán si el estudio de impacto es viable o no. ¿O antes de eso se utiliza otra metodología como diagnóstico previo? Sabes que está muy interesante la pregunta porque uno debe establecer un grupo de trabajo con su cliente, entonces llegar siempre a unos acuerdos sin ir en contravía del desarrollo de la nación. ¿Y cuál es el desarrollo de la nación? Pues que algunos sectores tienen que construirse, ¿no? Tienen que darse y algo que me ha dado la experiencia es que si no lo hace uno, si no lo hago yo, lo hace otra persona y seguramente no con el nivel de responsabilidad que lo haría yo o mi equipo de trabajo. En ese orden, yo lo que hago generalmente o mi metodología dinámica es sentarme con el cliente y decirle, mire, donde usted pensaba construir esta estructura, no se puede porque hay un humedal. Generalmente los clientes dicen, no, qué pena con usted, pero es que ahí es la zona más apropiada porque me queda cerca esto, esto y esto, y los costos constructivos pues no se me van a disparar. Entonces ahí hay que empezar obviamente con mucho criterio y mucha diplomacia y decencia, llegar a un acuerdo y decirle, mire, si bien usted lo puede establecer dentro del estudio ambiental que lo va a construir, si nosotros le estamos diciendo que no lo puede construir porque es una zona de exclusión, usted lo puede pasar así, pero es que no me permiten la expresión, no le puede meter los dedos a la boca al grupo evaluador, que el grupo evaluador pues son los de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y los de la corporación, los de las corporaciones autónomas regionales. Entonces, si un documento está mal elaborado, ellos son el filtro o son las personas idóneas que están revisando el estudio y dicen, no, qué pena, esto no tiene licencia ambiental y no piense que no me estoy dando cuenta del gol que me quiere meter. Perdón la expresión, pero en realidad las cosas se suceden de esa manera. Sí. Entonces nosotros como equipo consultor debemos siempre en lo posible aconsejar al cliente. Esa actividad se puede desarrollar perfectamente en este otro sitio, por Dios. Entonces empezar a buscarle con todo el criterio, argumentos contundentes, por qué es factible hacerlo en el otro sitio, pensando obviamente en relación costo-beneficio para él, porque finalmente el cliente toma decisiones basadas en eso. Para nosotros, pues prima obviamente los impactos ambientales que vayamos a causar. Pero entonces tenemos que traducirlo en ese lenguaje para que el cliente lo considere como una opción, cambiar su actividad y moverlo a otro sector. Muy cierto. Pero es no ir en contravía del desarrollo, porque si no lo haces tú, lo hace otro consultor y seguramente no con tu criterio ni tu nivel de responsabilidad. Muy cierto, Claudia. La arista de sensibilidad donde se mueve el consultor es muy, muy delicada. Es una línea muy cercana al precipicio en ocasiones, en donde las decisiones son trascendentales para un lado o para otra, son muy importantes. Además también, si me permite una expresión que se utiliza también en el mundo de la consultoría, el mundo del consultor es un pañuelo donde todos nos conocemos. De una u otra forma, sí, todos sabemos y ya vamos generando imagen marca personal propiamente tal, y de alguna manera ya se van identificando quiénes son los consultores fácilmente negociables, quiénes son los rudos o los duros en rigor, pero que finalmente marcan también un hito importante en lo que es una prestación técnica rigurosa. Entonces, ahí muchas veces las empresas van barajando esa alternativa. Así que es muy interesante la forma como nos respondes y nos haces ver de esa forma la responsabilidad que tenemos. Mira, querida Claudia, hay una consulta que te plantea don Gonzalo Navarro, es muy interesante. Lamentablemente Gonzalo no tiene micrófono y dice, voy a tratar de ser muy puntual con mi pregunta. Dice, en el ámbito de servicios de telecomunicaciones, donde se instalarían antenas repetidoras en varias localidades que están muy distantes unas de otras, ¿cómo se procede para la obtención de licencia ambiental en Colombia? ¿O qué dice la normativa legal respecto a este sector? ¿Se toma cada antena repetidora como una actividad, obra o proyecto, o les permiten una integración de licencia ambiental
o una integración de licencia ambiental, para todo el grupo de antenas. En un proyecto lineal, por ejemplo, para el sector de energía eléctrica, hablando de transporte, se deben construir unas torres, que su distancia la establece el tamaño de la torre, la altura de la torre, el peso de la torre, las características del terreno, las condiciones climáticas, por ejemplo, la velocidad de los vientos y la dirección de los vientos, la pendiente del terreno. Entonces, cuando uno tiene un proyecto, el proyecto incluye la construcción de su línea de transmisión, y esa línea de transmisión, a su vez, debe ser construida con 200 torres. Entonces, yo licencio el proyecto pensando que cada torre es una actividad de un proyecto grande, es decir, porque en ese orden de ideas yo licenciaría cada una de las torres. No, yo licencio el proyecto, que pueden ser, no sé, unos 2.000 kilómetros distribuidos en N cantidad de torres, que comunica el municipio X con el municipio Y. Yo licencio todo el proyecto, no lo tomo como independiente. Pero cada una de las torres, dependiendo del sitio donde se ubique o donde se construya, generará impactos iguales o diferentes. Hablando de iguales de nombre de impacto, más no de magnitud, porque la magnitud depende evidentemente, de cuáles son esas condiciones. Pueden ser suelos diferentes, pendientes diferentes, puede ser una zona plana, en el otro una zona ondulada, aquí generar fenómenos de remoción en masa y acá no, estar cerca de un cuerpo de agua, en su proceso constructivo pueden arrojar, no sé, algunos residuos y generar turbiedad y cambiar las condiciones físico-químicas del agua. Pero en últimas, la respuesta es que yo no licencio esa actividad, sino todo el proyecto enmarcado en la construcción de cada una de las torres para conducir una línea de transmisión eléctrica. Totalmente de acuerdo. Sí, Espero perfecto. Sí, muchas gracias, Claudia. Gracias, Gonzalo, también por tu consulta. Espero que haya quedado también muy claro, muy contundente, muy rotunda la respuesta que nos acabas de plantear, Claudia. Muchas gracias. Queridos amigos, también, bueno, por razones de tiempo y que no querer abusar también de tu tiempo, Claudia, sé que estás con con múltiples actividades. Me gustaría dar la oportunidad a dos consultas más en línea, si te parece. Así que voy a bajar las manos de las personas que están, que la han levantado, porque hay aparentemente, no todo, hay algunos están con fallas técnicas, pero si me permiten voy a bajar las manos y voy a permitir que realicen dos consultas más, por favor. Se les agradece que levanten sus manos y puedan preguntar para que así nuestra profesora le responda. Tengo en línea en este momento a Sibori San Pedro. Muy buenas tardes, Sibori. Estás con tu micrófono abierto para plantear la consulta. Ignacio, buenas tardes. Claudia. Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Más que una consulta, bueno, primeramente les hablo de Guayas, Ecuador. Soy ingeniero agrónomo. Más que consulta, quería agradecerles por la importante exposición que ha hecho Claudia, conoce mucho de esto y en realidad ha despejado muchas inquietudes que yo tenía. Entonces sé que las normas ambientales son a nivel mundial, con pequeños ajustes de acuerdo a los países, pero muy importante, ¿no? Simplemente, como le digo una vez más, felicitarlos, pues, y espero estar participando muy pronto en otras de las exposiciones que ustedes tienen, muy acercadas. Felicitaciones, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Sibori. Te agradecemos mucho tus saludos y también enviamos un abrazo fuerte a nuestros alumnos ecuatorianos que pertenecen a distintas hermosas ciudades de allá. Vamos a habilitar el micrófono. Tengo en línea a Jessica Romero. Hola, Jessica. Me parece que ahora estás con tu micrófono habilitado. Jessica, ¿logra escucharnos bien? Hola, Jessica, ¿nos escuchas?
Me parece que está con problemas de... Y querida Claudia, y solo para finalizar, vamos a habilitar, me parece que Jorge Pineda quería también replantear otra consulta. Jorge, ¿estás con tu micrófono Sí, habilitado? sí, muchas gracias. Bueno, quería agradecer primero que todo y segundo hacer otra consulta. Si bien sabes, Claudia, que nosotros, Colombia y todos los que están en línea, sabemos que nuestro país está en un proceso de paz y continuando con eso, en la zona donde yo me encuentro, que es la zona de Urabá, hay mucho bosque debido porque es el vecina de la Serranía de Davide, pero en esta zona existe mucha población que está siendo intervenida tanto como por muchas personas y por entidades, cierto, gubernamentales, con proyectos productivos. ¿Qué es lo más recomendable cuando voy a presentar un proyecto que impacte en la zona, pero que también tenga en cuenta, obviamente, los resultados y antemano conserve el ecosistema de dicha zona? Gracias. Bueno, gracias a usted por la consulta. Es fundamental que cuando un proyecto o un sector llega a una zona remota, pero que además ya ha sido muy golpeada por la guerra, llegue con un equipo de sociales, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales muy fuertes, porque más que cualquier cosa tienen que generar confianza en la gente, que la gente comprenda que si bien el proyecto beneficia a un particular o a un privado, va a dejar bastantes beneficios en la zona o en la región. De hecho, eso hace parte de los compromisos sociales o de la responsabilidad social corporativa que deben tener las empresas. Y es que cuando tú llegues a una zona, si bien no vas a llegar a prometerle ni a cumplir las funciones del Estado, pero sí tienes que al menos, no sé, si encuentras que los niveles de educación o el acceso a la educación es precaria, pues pensar como en establecer algunos convenios con entidades estatales para que hasta allá llegue la educación. No quiere decir que tú como proyecto, como sector o el cliente va a ir a construir una escuela y él va a pagar de su bolsillo los docentes. No, es fortalecer la capacidad institucional en la zona, que ellos mismos conozcan que tienen unos derechos, que hay muchos programas que establece el gobierno y podamos capacitarlos para que ellos puedan acceder a beneficios, a que puedan utilizar las regalías. O sea, la mayoría de precariedad, perdón el término que existe en las regiones, obedece al desconocimiento de la gente, y es que no saben que tienen derecho a muchos subsidios, a muchas oportunidades. Entonces los dineros se van quedando, se pierden o se quedan en unos bolsillos mientras el proceso no le llega a quien le debe llegar. Pero es eso básicamente, llegar con un equipo muy contundente, muy robusto, muy organizado de sociólogos que generen fluidez, tranquilidad en la gente y sobre todo confianza. Cuando tú llegas con transparencia, las puertas se te abren. Y por otro lado, fortalecer la capacidad institucional que tenga la gente, fortalecer sus juntas de acción comunal, fortalecer sus instituciones, sus colegios, sus convenios, incluso la administración municipal misma, que sepan que pueden acceder a unas capacitaciones, a unos cursos de extensión, que eso sí los podría pagar el cliente o el proyecto, que lleguen allá, no sé, algunos instructores para que los capaciten y que ellos sepan que pueden acceder a unos dineros del gobierno. Más que decir, vamos a darle, no sé, motos a todos, vacas a todos, porque de hecho conozco algunos proyectos que lo han hecho de esa manera, pero a mi modo de ver, pues eso es comprar. Eso es comprar y eso es propiciar los malos entendidos y no. O sea, la función de un sector dentro de un proyecto no puede suplir las del Estado. Lo que podríamos hacer es fortalecer capacidad institucional, no más. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias, querido Jorge. Muy bien, agradecido, Claudia, por tan brillante presentación. Nos has dejado de una forma muy amplia, muy profesionalmente bien desarrollado
una de las temáticas, como te comentaba, que si bien es cierto, es apasionante, es hermosa, que es lo que es el medio ambiente como tal, es romántico también, ¿por qué no decirlo? Pero sí en términos prácticos, en términos profesionales, es un verdadero dolor de cabeza muchas veces para las organizaciones. Y ahí es donde justamente se necesitan profesionales jóvenes como tú, donde puedan también ir generando hitos, marcando presencia profesional en este tipo de eventos. Agradecido porque nos has dado también de tu experiencia y has podido también desarrollar y responder brillantemente nuestras consultas. Así que, querida Claudia, ¿qué más decirte? Solo desde la rectoría y la dirección académica de nuestra universidad te envían las gracias. Cada uno de nuestros asistentes que nos acompañan también te han congratulado con sus saludos, muchos coterráneos tuyos, como te decía también, así que ha sido un gran webinar, un gran seminario. Así que, querida Claudia, tus palabras para despedirnos y ya estaríamos culminando. Bueno, no, muchas gracias a la Universidad Benito Juárez, muchas gracias a los asistentes, pues los invito a que sigan participando en los webinars, que sigan revisando. De hecho, la universidad tiene muchos programas de formación muy interesantes y que de alguna manera están alineados con lo que está sucediendo en este momento, y es que la mayoría tenemos muchas ocupaciones y poco tiempo de estar en un ambiente de cátedra. Entonces facilita transmitir el conocimiento a través de estos encuentros con, no sé, clases online y demás. Entonces los invito a que revisen y nada, que seamos muy responsables en nuestras decisiones, y más cuando comprometemos las generaciones venideras, teniendo en cuenta que nosotros somos la generación desde los que ya nos comprometieron los recursos. Nosotros no lo vamos a hacer. Así es. Entonces, nada, muchas gracias a todos, muchos saludos y con mucha responsabilidad y compromiso tomar nuestras decisiones. Muchas gracias, querida Claudia, por todo. Bueno, invito también a nuestros asistentes a que sigan revisando nuestro portfolio, nuestra planificación de webinars que hay en este momento de temáticas muy multidisciplinarias, muy cercano a lo que tú has planteado, Claudia. El día viernes voy a tener yo la oportunidad en este mismo horario de realizar justamente un webinar enfocado. La temática es básicamente cómo las faenas de tipo minera y energéticas, en términos de la generación de ciertos analitos, están provocando un aumento de la tasa de incidencias patológicas, principalmente cancerígenas, en las comunidades circundantes. Es un estudio de tesis doctoral que nuestra universidad realiza. Nuestra universidad tiene doctorados, en este caso, en temáticas de administración, maestrías en diversas materias, en temáticas, y ahí estamos justamente trabajando en una de esos temas, es precisamente el que vamos a tratar el día viernes. Así que los invito a ustedes cordialmente, con mucho gusto, poder intercambiar este tipo de experiencias profesionales con profesionales de distintas latitudes, en este caso profesionales muy jóvenes como eres tú, Claudia, no tan jóvenes como los que vas a encontrar el día viernes, pero es lo que hay nomás. Así que agradecido por todo, queridos amigos. Los invito a que revisen nuestra página web www.vjonline.mx y puedan mirar la serie de alternativas académicas que hay. Hay más de 130 programas de diversas especialidades, por lo tanto pueden perfectamente ir perfeccionándose a la distancia. Amigos míos, un abrazo a la distancia. Claudia, un abrazo para ti, muchas gracias por todo y estamos encontrándonos en una próxima convocatoria. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, Claudia, nos vemos. Hasta luego, gracias.